Shalom Ubrajá, muy bienvenidos a nuestro estudio diario de Gemara. Estamos estudiando en el Daf Yomi el Tratado de Shabbat actualmente. Estamos en la página Tzadik Vav Amud Bet 96b y hoy vamos a estudiar la 97. Vamos a compartir el contenido, el material, la página para que la tengáis a la vista y estamos listos para comenzar la clase. Muy bien, entonces dice así, donde está marcado en amarillo, Tanur Banán. Enseñaron nuestros sabios en una vereita. ¿Por qué? Porque ayer habíamos visto el tema de qué era Mekoshesh. Mekoshesh habíamos dicho que era o que estaba cortando, o que estaba reuniendo, ¿sí? O que estaba transportando maderas. ¿Bien? Entonces nos dice así una vereita. Mekoshesh Zetzelofhad. La Torah nos habla en 2-3 semanas, en 2 semanas, no este Shabbat, el siguiente, que el Ben Israel estaba en el desierto y encontraron un hombre, Mekoshesh Etzim Beyom Shabbat. Justamente estaba haciendo esto. Y finalmente fue ejecutado como habíamos visto ayer. Entonces, ¿quién era este Mekoshesh Etzim? Dice aquí era Tzelofhad. Tzelofhad es un personaje que aparece en la Torah, cuyas hijas, tenía 5 hijas, no tenía hijos, y las hijas vinieron a reclamarle a Moshe y a decirle, ¿cómo es posible? Nuestro padre murió, no tiene hijos. Si la herencia de la tierra solamente va por los hombres, entonces la herencia de mi padre nunca va a poder ser recuperada para la familia. Y Hashem, por el aprecio que estas mujeres tuvieron hacia la tierra de Israel, le explicó a Moshe que hay una ley que cuando un hombre muere y no tiene hijos, entonces su herencia pasa a las hijas. Este es Zelofhad, el hombre que murió. Y entonces, ¿cómo sabemos que era Zelofhad? Porque dice el versículo, que el pueblo de Israel estaba en el desierto y encontraron un hombre que estaba Mekoshesh Etzim en el día de Shabbat. Ulealán, y más adelante dice, Batikravna benot Zelofhad, se acercaron las hijas de Zelofhad y le dijeron a Moshe, Avinu med bamidbar, nuestro padre murió en el desierto. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los sabios? Hacen una Gezerah Shabbat. Estudiamos lo que era una Gezerah Shabbat, es decir, tomamos una palabra en un lugar, en el otro lugar, y equiparamos el significado de lo que nos quiere enseñar esa palabra. Entonces, ¿cuál es la Gezerah Shabbat en este caso? Bamidbar, Bamidbar. Es decir, en uno dijo que estaba en Ben Israel Bamidbar, y en el otro dijo que nuestro padre murió Bamidbar, en el desierto. Dice, Male Alan Zelofhad, igual que cuando las hijas de Zelofhad hablaron, se referían a su padre y dijeron en el desierto. Entonces también aquí, cuando era Mekoshesh Etzim, cuando el pueblo de Israel estaba Bamidbar y se encontraron a este hombre que era Mekoshesh Etzim, está hablando también de Zelofhad. Muy bien, esta es la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva es el que trae esta enseñanza. Amarlo Rebiuda Ben Betera, le dijo Rebiuda Ben Betera a Rabbi Akiva, Akiva, Benkaj u Benkaj, ya sea que tienes razón o que no tienes razón. A ti liten etadin, vas a tener que pagar por ello, vas a tener que rendir cuentas por lo que has hecho. ¿Por qué? Dice Shem Kit Bareja, porque si realmente las cosas son como tú has dicho, que el que estaba Mekoshesh Etzim era Zelofhad, HaTorah, quizá tú, la Torah no lo mencionó, dijo Ish, dijo una persona, pero no escribió claramente que era Zelofhad. Entonces tú estás diciendo que esa persona, lo que la Torah no quiso revelar, tú lo estás revelando. ¿Sí? Beata Megaleo todo. Y si no es así, si no es que era Zelofhad el que estaba haciendo esa prohibición en Shabbat, entonces vas a tener que pagar por ello, porque Shatamotzi la az al autosadik, porque tú estás sacando un mal nombre de esta persona. Es decir, si Zelofhad era inocente, tú estás diciendo que él era culpable de profanar Shabbat. Bien, entonces, ¿cómo responde la Gemara? Dice, Ela Hagamar Gezerah Shabbat. Dice, pero espera. Rabbi Akiva lo aprende esto de una Gezerah Shabbat. Bien, las Gezerah Shabbat que hay en la Torah, en la Torah oral, por supuesto, ¿sí? No es algo que una persona viene y dice, voy a unir esta palabra con esta otra y voy a hacer una Gezerah Shabbat. Las Gezerah Shabbat son Alajale Moshe Min Sinai, es decir, la Torah mismo nos enseñó qué palabras sí se puede hacer Gezerah Shabbat y qué palabras no. Entonces, en realidad no puedes decir que la Torah no quiso revelar quién era esta persona, porque nos dio la Gezerah Shabbat para que lo sepamos.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es para Rabbi Akiva, pero Gezerah Shabbat, lo gamar, Rabbi Yehuda ben Betera, no aprende esta Gezerah Shabbat, no la tiene en cuenta. Ela, meaja Abba. Entonces, ¿cuál fue la transgresión por la cual murió Zelofhad? Dice así, Rabbi Yehuda ben Betera dice, mi vayaapilu haba. Es decir, que Zelofhad estaba entre los que se llaman los Ma'apilim. ¿Quiénes son los Ma'apilim? Vamos a leer en Israel, perdón, porque hay un desfase entre las lecturas de Israel y de fuera de Israel. En Israel este Shabbat leemos la parasha de Shelach Lecha, cuando Hashem decretó sobre el pueblo de Israel que toda la generación que salió de Egipto entre 20 y 60 años no iban a entrar a la tierra de Israel. A la mañana siguiente, cuando se despertaron, se prepararon una parte del pueblo y dijeron a Moshe, estamos listos, vamos a conquistar la tierra. Y Moshe les dijo, no vayáis porque Hashem no va a estar con vosotros. Y ellos fueron, y el Kenanita y el Amalequita cayó sobre ellos y los mató. A esas personas se les llaman los Ma'apilim. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el versículo, Vaya'apilu la alot el Rosh Ahar, es decir, que se aprestaron para subir al monte, a la cabeza de la montaña y desde ahí entrar a la tierra de Israel. Muy bien. Entonces dice, la Gemara trae una discusión parecida entre Rabbi Akiva y Rabbi Yehuda ben Betera en otra veraita. Dice así, Kayosera bar ata omer. De la misma manera tú vienes a decir, Vayijaraf Hashem bam vayelach. Se enfureció Hashem con ellos y se apartó. Nos enseña, She'af Aarón nistará. Es decir, que incluso Aarón recibió el castigo del Tzaraat, esa lepra que tuvo Miriam cuando habló mal de Moshe. Bien, eso fue para nosotros la semana pasada y fuera de Israel va a ser esta semana. Entonces, esta es la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice que incluso Aarón también tuvo Tzaraat. Amarlo Rabbi Yehuda ben Betera, le dijo Rabbi Yehuda ben Betera, Akiva, venca o venca. Atatirli tenetadin. Dice, sea verdad o no sea verdad lo que estás diciendo, vas a tener que rendir cuentas por lo que estás haciendo. ¿Por qué? Sheim kitbareja a Torah tú. Porque si realmente es como tú dices, la Torah no dijo que Aarón tuvo lepra, solamente dijo que Miriam tenía lepra. Es decir, que lo quiso ocultar. Y tú vienes y lo revelas. Beatame galeoto, Vimlav. Y si no tienen razón, estamos chilaaz al otro tzadik. Tú estás sacando difamaciones sobre aquel tzadik que era Aarón. Ela, activ, bam. Pregunta la Gemara. Dice, pero ¿acaso está escrito bam? Del hecho de que está escrito bam, ¿tú entiendes que los dos tuvieron tzarat? Responde la Gemara. Au bin zifa be alma. Dice, no, en realidad, la intención de la palabra bam es que Hashem se enfadó con ellos, con los dos. Entonces, dice la Gemara, Traña, así aprendimos en una pereita, que mande a amar a Aarón Nistara, que decir, Vaifan a Aarón en Miriam, viene Metzorat. Es decir, según la opinión de aquel sabio que enseña que incluso Aarón también tuvo tzarat, porque está escrito, y se giró Aarón hacia Miriam, y aquí que ya estaba Metzorat. Ahí enseña, se aprende de aquí, de la palabra Vayifen, Shepaná Mitzarato. Es decir, que primero se curó él de su tzarat y después se curó Miriam. Muy bien. Amar Resh Lakish, dice Resh Lakish, Ajoshed Bichsherim, lo que begufo. Una persona que sospecha de personas que son justas. Perdón, hemos pasado de página y yo no he avanzado. Estamos aquí. Muy bien. Amar Resh Lakish. Estamos aquí, muy bien. Dijo Resh Lakish, aquella persona que viene a sospechar de personas que son justas y que sus acciones son rectas. ¿Qué va a pasar? Va a recibir un castigo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Diactiv, está escrito que a Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, Moshe le dijo a Kadosh Baruj Hu, cuando estaba en el Sené, en la zarza ardiente, y Moshe le dijo a Hashem, pero Emlo ya Aminuli, no van a creer, no me van a creer, ¿sí? Veloish me bekoli, y no me van a escuchar. Entonces, Galía Kamer Kuchaberihu de Hemne Israel, y Akadosh Baruj Hu sabe perfectamente
que Bnei Israel es un pueblo que tiene emuná, que tiene mucha fe. Y entonces le dijo a Kadosh Baruj Hu, He ma'aminim bene ma'aminim, veata en sofeja lehamin. Dice, no, 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 no. Ellos son gente de fe, hijos de gente de fe. Pero tú al final te va a fallar tu fe. Entonces, ¿cómo es? He ma'aminim, He ma'aminim, ellos son gente de fe, ¿de dónde lo sabemos? Puesto que se ha escrito, Vaye Amen Ha'am, y el pueblo tuvo confianza, tuvo fe. Y también son Bene Ma'aminim, hijos de Ma'aminim, porque está escrito en cuanto a Abraham vino, Veje Emin Bashem, que tuvo confianza, tuvo emuná en Hashem. Beata en Sofeja Leja Amin, pero tú en tu final no vas a tener esa fe. Shenemar, puesto que está escrito. Ya Nasher lo Mantenbi, también vamos a leer dentro de poco, en Parashat Hukat, ¿sí? Cuando Hashem le ordena hablarle a la roca para sacar agua para el pueblo. Moshe viene y la golpea, y entonces lo que le recrimina a Hashem es, ya a causa de que no habéis tenido fe en mí. Entonces, ¿qué vemos? Que Bnei Israel son Nemanim, que sus antepasados son Nemanim, pero Moshe al final se le acusó de no ser Neemán, de no tener emuná. Mimai de la Kai. ¿Cómo sabemos que esa persona que sospechó de las personas que son Kesherim va a recibir un castigo? Puesto que está escrito, Vayomer Hashem, lo od aba na, Vayomer Hashem, lo od avena y adeja bejequeja. Es decir, ahí en la zarza le dijo, Hashem otra vez le dijo, ahora vuelve a meter la mano entre tu ropa, y entonces, cuando la sacó, ¿qué le pasó a la mano? Que estaba llena de lepra. ¿Bien? Es decir, recibió un castigo corporal que era que tuvo lepra, aunque fuese una prueba para que después Moshe pudiese hacer ese milagro frente al faraón. Pero aún así, su cuerpo recibió un castigo por ello. Amar Raba, dijo Raba, veidme Rabiosi Berrebijanina. ¿Y quién dice que fue Rabiosi Berrebijanina? Mida Toba, Memaheret Labo, Yoter mi Mida Pura Anut. Es decir, la recompensa viene antes que el castigo. De Ilu, Bemida Pur Anut, porque respecto al castigo está escrito, respecto a Moshe, que cuando tuvo lepra, dice, Vayotzia sacó la mano, vine yado, Metzorat Kashalek, y aquí que su mano estaba con Tzarat como la nieve. Es decir, únicamente después de que sacó la mano, entonces ahí su mano se llenó de Tzarat. Veilu, pero en las buenas cualidades, las recompensas de Hashem, ¿sí? Primero viene la refuá, ¿por qué? Porque después está escrito Vayotzia, cuando volvió a meter la mano, Vayotzia México, y la sacó de entre sus ropas, Veine Shabak Ibsaro, es decir, México u de Shabak Ibsaro. Es decir, cuando ya la sacó de entre sus ropas, ya estaba de vuelta en su aspecto normal. Muy bien. ¿Cómo podemos saber que hay un milagro dentro de un milagro? Dice la Gemara, Vaibla mate Aarón en Matotam, que la vara de Aarón se tragó sus varas. Amar Rabbi el Azar, dijo Rabbi el Azar, esto es un milagro dentro de un milagro. ¿Por qué? Porque aquí dice Vaibla mate a Aarón, es decir, que la vara de Aarón tragó a las otras varas. Que una serpiente o un cocodrilo, según como se explica en algunos lugares, se trague otro cocodrilo, lo podemos entender, pero que una vara que se convirtió en serpiente y que cuando se vuelve a convertir en vara se trague a otra vara, eso ya es mucho más milagroso. Es un milagro dentro de otro milagro. Shaninu Uba Mishnah, estudiamos en la Mishnah. Es decir, estamos aquí en los 2 puntos. Muy bien. ¿Qué dijimos en la Mishnah? Que cuando una persona tira un objeto, de un dominio privado a un dominio privado, y en medio hay un Reshuta Rabim, ¿sí? Rabbi Akiva Mehayev, Jajamim Potrim. Rabbi Akiva dice que es culpable de profanar la prohibición de Shabbat, y los Jajamim dicen que está exento. Entonces viene a preguntarle a la Gemara. Vino Raba a preguntar, ¿acaso el que tira un objeto, estamos hablando que lo tiró por debajo de 10 tefajim, de 10 puños de altura, aproximadamente 80 centímetros? Entonces, ¿acaso la discusión entre Rabbi Akiva y los sabios es en ese caso, en el que tiró el objeto por debajo de los 10 tefajim? ¿Y cuál sería el motivo de la discusión? De Mar, es decir, que un sabio, Rabbi Akiva, dice que luta kama sheunja, es decir, cuando el espacio aéreo, por así decirlo, sería la respuesta, es decir,
cuando algo pasa por encima del espacio de algo, entonces ya es como si hubiese aterrizado en ese espacio. ¿Sí? Es decir, kluta, es decir, cuando es absorbido por el espacio aéreo de ese lugar, es como si ya estuviese posado en ese lugar. Bien. Umar Sabar y los sabios piensan, lo ambrinan kluta kama sheunja. No opinan de esa manera. Dicen, no, cuando pasa por encima de algo, no es como si ya hubiese aterrizado en ello. Aval, pero aquella persona que tira un objeto de Reshuta Yahid al Reshuta Yahid, del dominio privado al dominio privado, Reshuta Rabim Benehem, y hay un dominio público entre ellos, y está por encima de 10 tefajim, debería colpatur, todo el mundo está de acuerdo que sea exento. ¿Por qué? Porque sabemos que el Reshuta Yahid, el Reshuta Rabim, en su definición, únicamente llega hasta los 10 tefajim del dominio público. Bien, es decir, por encima de 80 centímetros no se llama Reshuta Rabim. Rabim, perdón, sí. Entonces, pero si estamos por encima de 10 tefajim, todo el mundo dice que está exento. Velo ya al final Zorek mi Moshit, y no aprendemos la ley del que tira un objeto de aquel que extiende un objeto. En ese caso es Hayab. Bien. O la otra posibilidad que dice Raba. Esto era una posibilidad, es decir, que todo esto que pasó por dentro de los 10 tefajim del suelo. Raba dice, la otra posibilidad, ¿cuál es? Le mala measata, es decir, estamos por encima de los 10 tefajim. Pligue, ahí es donde está la discusión. VH pligue, ¿y en qué están discutiendo si es por encima de 10 tefajim? De Mar Sabar, que un sabio, es decir, Rabbi Akiva, dice, y al fin en Zorek Mimoshit, que se aprende la ley del que tira, del que extiende un objeto. Umar Sabar y el otro sabio opina, es decir, los Jajamim, lo y al fin en Zorek Mimoshit. No se aprende la ley del Zorek, del que tira, de la ley del que tira. Aval, pero si una persona tira al dominio público por debajo de 10 tefajim, todo el mundo dice que está de acuerdo. ¿Y por qué motivo? Porque el espacio aéreo es como si ya hubiese posado el objeto en él. Es decir, tenemos las dos posibilidades. Si es por encima de 10 tefajim, la discusión está en si el espacio aéreo, si es por debajo de 10 tefajim, la discusión sería entre Rabbi Akiva y los sabios si el espacio aéreo es considerado como posarse. Si es por encima de 10 tefajim, y yo no puedo aprender en ese caso tirar de extender un objeto de un dominio al otro. Pero si es por encima de los 10 tefajim, la discusión está en si se puede aprender las leyes del que tiene un objeto, del que extiende un objeto, y todo el mundo estaría de acuerdo en que el espacio aéreo se considera como si ya se hubiese posado el objeto. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Hamilta y Bayele le Rav Hizda. ¿Sí? Es decir, esta cosa hizo dudar a Rav Hizda. Le surgió una pregunta sobre esto. Dice, Upashta Nahale Rav Amnuna. ¿Sí? Y le respondió Rav Amnuna, Meha, de esta veraita, Mereshuta Yahid, Mereshuta Yahid, Over Birshuta Rabbi Matzma, Rabbi Akiva Mehayev, Bajajamim Potrim. Es decir, si es del dominio público al dominio público, y pasa por el dominio, del dominio privado al dominio privado, y pasa por un dominio público, el mismo Rabbi Akiva dice que es culpable, los sabios dicen que está exento. Y tenemos que fijarnos bien en las palabras. Mide que amar bereshut a Rabim atzma, puesto que la veraita dice en el dominio público el mismo. Pshita, es evidente que la intención es que nosotros aprendamos que está transportando le mata a Sarat tefajim, por debajo de los 10 tefajim. Y ahí es donde está la discusión. Ubemai, ¿y de qué manera puede hacerse este tipo de sacar el objeto así? Y lema ve Ma'avir. Si decimos que es un caso en el que está Ma'avir haciendo pasar, es decir, que va caminando con sus piernas y hace pasar un objeto. ¿Sí? Entonces, por debajo de 10 tefajim, ¿cómo sería cómo va a hacer que Rabbi Akiva le haga culpable? ¿Sí? Pero si pasa un objeto por encima de 10 tefajim, lo me deja Rabbi Akiva. Rabbi Akiva no le va a hacer culpable. Es decir, si es por debajo, sí le va a hacer culpable. Pero si es por encima, no. Le amar Rabbi Elazar. Y aquello que dijo Rabbi Elazar,
Hamotzima soy una persona que saca una carga, sí, que está apoyada sobre sus hombros al dominio público, ¿sí? Le mala me asara, si está por encima de 10 tefajim, es hayab, es culpable, ¿por qué? Shekem masa, bene kehat, porque así era el trabajo de los hijos de Kehat, habíamos visto que era como llevaban las vigas del santuario. Entonces no es así como la veredita quiere decir. La veredita está ocupándose Bezorek, de aquella persona que está tirando un objeto, no el que lo está transportando en la mano, sino que lo está tirando. Le mata a Sara, pude Mehayev. Y por debajo de los 10 tefajim es donde Rabbi Akiva dice que la persona es culpable. ¿Por qué? Porque piensa que el aire del dominio es como si ya se hubiese posado en él. De mala me asará, lo Mehayev, pero por encima de 10 no es culpable la persona. ¿Por qué? Porque no aprendemos Zorek de Moshit. Es decir, no podemos aprender las leyes del que tira, del que extiende un objeto de un dominio al otro. Shma Mina, aprende de aquí. Bikluta Kama Shun Hapligue, es decir, que la discusión en realidad está en si el espacio aéreo es suficiente como para considerar que el objeto se posó. Shma Mina, efectivamente, eso es lo que nosotros aprendemos. Dice Upligue, Rabbi Eliezer. A ver si encuentro aquí donde estamos. Para mostraroslo. Más allá. Shemamina, Upligue de Rabbi Eliezer. Muy bien, entonces esto está en desacuerdo con la opinión de Rabbi Eliezer. ¿Sí? De Amar Rabbi Eliezer, pues dice Rabbi Eliezer, Mehayev, Hayar, Rabbi Akiva, Afilu, le mala me asará. Es decir, que Rabbi Akiva decía que la persona había transgredido Shabbat, incluso cuando esto ocurría por encima de los 10 tefajim. Veji de Katane, y esto es lo que enseñó la Beraita. Reshuta Rabim Atzma. Por eso enseñó la Beraita en el dominio público él mismo. ¿Sí? ¿Y por qué lo enseñó así? Es de Mishum, Rabbi Akiva Mehayev, Raket Azorek le mata a No es porque Rabbi Akiva únicamente diga que es culpable aquel que lo hizo por debajo de los 10 tefajim. Ela, sino más bien lo dije Kohan de Rabana, para enseñarte la fuerza que tienen las palabras de los sabios, Shem Potrim, que ellos vienen a eximir de culpa incluso al que tira un objeto por debajo de los 10 tefajim. Upligue de Rabbi Hilkiya Bartubi. Y esto está en discrepancia con lo que dijo Rabbi Hilkiya Bartubi. ¿Sí? Las palabras de Rabbi Eliezer, el Azar. De Amar Rabbi Hilkiya Bartubi, pues dijo Rabbi Hilkiya Bartubi que aquella persona que tira por encima del dominio público y está dentro de los 3 tefajim desde el suelo, es decir, aquí ya no estamos por encima de 10, sino que estamos por debajo de 3. Bien, sabemos que el dominio público va desde 3 hasta 10. ¿Sí? Por debajo de 3 y por encima de 10 no se considera dominio público. Entonces, ¿cómo dice así? De Amar Rabbi Hilkiya Bartubi, Toch Shelosha, le libre a Kol, Hayab. Dice, si está por debajo de los 3 tefajim, todo el mundo está de acuerdo que es culpable. Le mala me asará, le libre a Kol Patur. Y por encima de 10 todo el mundo está de acuerdo de que está exento. Nishlosha asará, si está entre 3 y 10, es decir, si en ese espacio, Banu le mahloket Rabbi Akiva berrabanan. Ahí es donde está la discusión entre Rabbi Akiva y los sabios. Tanya Nameaji. Así también se enseñó en una veraita, según las palabras de Rabbi Hilkiya. Betoch Shelosha, la persona que tira en los 3 tefajim inmediatos al suelo. Libre a Kol Hayab, todo el mundo dice que es culpable. Le mala meastra, si está por encima de 10, Enoela Mishum Shebut, únicamente es culpable por Shebut, es decir, una prohibición de Rabanán. Viemayu Reshuyot Shelo Mutar, y si los dos dominios desde los que tiró, el que tiró hacia el que fue, son suyos, está exento. ¿Sí? Y el que tira un objeto, Misheloshav Azara, entre 3 y 10, Rabbi Akiva Mehayev, baja Jamín Potim. Rabbi Akiva dice que transgredió Shabbat, entonces tiene que traer una ofrenda, y los Jajamim dicen que está exento. Amar dijo aquel sabio en una breita, y Mayu Shener Reshuyot Shelo Mutar. Acabamos de ver que si los dos dominios son suyos, estaría exento. ¿De qué estamos hablando? Estamos aquí. Amar y Mayu Reshuyot Shelo Mutar.
Si los dos dominios son suyos, estaría exento. Pregunta la Gemara, lema tehebe tiyuta de Rab. Vamos a decir que esto presenta una dificultad a la opinión de Rab. De Itmar, pues así dice, Shene batim beshne tzidei reshut rabim. Dos casas que están en los dos lados del dominio público. Rabba Barhuna amar Rab. Rabba Rabhuna dice el nombre de Rab. Asur lizrog mizelas. Está prohibido tirar de una hacia la otra. Shmuel amar, mutar lizrog mizelas. Y Shmuel dice que está permitido tirar de una casa a la otra. Esta discusión está hablando de qué? Sobre las dos casas de una misma persona. Si no fuese así, no, Shmuel no habría permitido tirar de una casa a la otra. Y esto es una dificultad para Rab, que lo prohíbe. Velab mi o kimna le hay. ¿Y acaso nosotros hemos fijado esta discusión según Kegon de midele had mitate had? Es decir, en realidad no es que las dos casas están en los dos extremos de la calle, sino que una está debajo y la otra está arriba. De Zimnim nafal ate leatoye. ¿Y cuál es lo que pasa? Decretaron que no se puede tirar de una casa a la otra. ¿Por qué? Porque a veces cuando va a hacer esto va a caer el objeto en el dominio público, porque va a fallar en su tiro, evidentemente, y entonces va a salir y va a transportar desde el dominio público para volver a recuperar su objeto. Pregunta la Gemara. Amar le Rabjizda le Rabamnune. Le preguntó Rabjizda a Rabamnun. Ve hambre le Rabamnune le Rabjizda. Y algunos dicen que fue Rabamnune que le preguntó a Rabjizda. Mena ha milta de Amur Rabanán. Kol pajot mishelosha que la Buddha me. ¿De dónde sabemos estas palabras que dijeron los sabios? Que todo lo que está por debajo de 3 tefajim se considera un labud. Labud, ¿qué quiere decir? Es una especie de extensión de una pared. Bien, por ejemplo, sabemos que... Vamos a verlo ahora. Vamos a verlo. No voy a hacer spoilers. Amarle le dijo, le efshar, le resulta rabim, shetiklat bemalket ubehirtine. Dice, ¿cómo lo sabemos? Porque no es posible que el resulta rabim, que el dominio público, colet, es decir, va a integrar un objeto, ¿sí? Kelim, es decir, objetos de madera y de metal que son afilados, ¿sí? Estos son los malket y rehitne. Bien, son dos tipos de objetos. Dice, Yahi, si es así, Shloshaname, también 3 tefajim se consideran como reshut arabim. También se considerarían como el dominio público. Que van shelonitan le asirán, puesto que no se puede separar de ahí. Betú y además, Haditnan, aquello que se enseñó en el Tratado de Sukkah, a Meshalshel de Fanot, Milmala le mata, una persona que viene a extender sus paredes desde arriba hacia abajo, las paredes de la Sukkah, claro. ¿Sí? Es decir, las está tejiendo. Y va bajando hacia abajo. Imhenge boim minaretz, shalosh tefajim pesula. Es decir, si la distancia que queda al final, es decir, hizo su pared de tela y resulta que al acabar le sobró un espacio. ¿Sí? Es decir, lo voy a poner aquí. ¿Sí? La tela llega hasta aquí y el suelo está aquí. Muy bien. Si este espacio que acabo de marcar son más de 3 tefajim, la azúcar es pesula. La azúcar no vale. Pero si es menos de 3, es que será. Sabemos que eso es lo que se llama el din de labud. Es decir, que si esa pared llega hasta menos de 3 tefajim del suelo, se considera como si hubiese la pared continuase hasta el suelo. Bien. Entonces responde la Gemara y dice, Hatam, es decir, en cuanto a la azúcar, Hainu Tama, Mishum de Havale, Mejitza, Shagedayim, Bokeimba. Dice, no, el motivo por el cual en la azúcar funciona este tema del labud, ¿por qué es? Porque cuando la persona hace la azúcar, si yo hago que la pared llegue por encima de 3 tefajim, es decir, dejo más espacio que 3 tefajim desde el suelo hasta donde acaba la pared, ¿qué va a pasar? Que los corderitos se van a meter por debajo y me van a estar molestando durante su corte. ¿Sí? Pero si no... muy bien. Entonces, por eso, si yo hago... pero menos de 3 tefajim, el animal no se va a meter por debajo y no te va a venir a molestar. Por eso, si tiene menos de 3 tefajim, la azúcar es keshera.
Ahora, Taniach le mata. Esto está muy bien, ¿para cuándo? Para cuando queda el espacio abajo. Le mala, mágica le memar. Pero si el espacio queda arriba, ¿qué es lo que yo voy a decir? ¿Sí? Ela, kol pajot mishlosha que la buddame. Entonces, ¿qué? Concluye la Gemara y dice, efectivamente, todo lo que tiene menos de 3 tefajim se considera un labud. Ilgeta gemirele. Y esto es una alajá de Moshe Sinai. Es decir, esto se aprendió directamente. Moshe lo enseñó así en el monte Sinai. Muy bien, seguimos entonces aquí donde dice Tanur Rabbanan. Vamos a traer otro caso más. Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios en una vereita. Aquella persona que tiene un objeto, me resulta rabim, le resulta rabim, del dominio público al dominio público. Ureshuta yahid beemsa, y hay un dominio privado en medio. Rabbi mejaye bajajamim potrim. Rabbi dice que es culpable y los sabios dicen que está exento. Es decir, esto es al revés. Antes hemos visto del reshuta yahid al reshuta yahid con el reshuta rabim en medio. De privado a privado con el dominio público en medio. Aquí es al revés. Del público al público con el dominio privado en medio. ¿Cuál es la diferencia? Que el dominio privado, ¿sí? No existe esto de hasta 10 tefajim, desde 3 hasta 10. El dominio privado se extiende desde el suelo hasta el cielo. Entonces, en el momento en el que pasa por ahí, si el avir del Reshut al-Rabbi a Yahid, Colet, entonces, y el hecho de Colet es como si hubiese posado, inmediatamente se considera como si se hubiese posado ahí. Es decir, Rabu Shmuel de Ambre Tarbayo, Rabbi Shmuel dicen ambos, Lo Hayab Rabbi el Abereshuta Yahid Mekorá. Es decir, Rabbi Dan así, viene a decir que la persona es culpable únicamente cuando está pasando por un dominio privado, que está techado, Mekorá. Como por ejemplo una casa. Mishum Damrina, a causa de que nosotros decimos, Betá Keman de Malia Dame. Es decir, que una casa se considera como un lugar lleno de objetos y no hay avir, no hay aire, no hay espacio aéreo. Y todo objeto que pasa por encima de ese aire no se considera como si se hubiese posado. Y entonces aquella persona que tira un objeto es hayab. Abal, que se resulta yahid, él no me cora, pero cuando el dominio privado no está techado y pasa por encima, que con hacer se considera, como por ejemplo puede ser un patio, lo me hayab revi, ahí Rabbi le dice que la persona no es culpable. Amar Rabjana, Amar Rabiudá, Amar Shmuel. Dijo Rabjana que dijo Rabiudá que dijo Shmuel. Haye vaya Rabbi, es decir, Rabbi solía decir que era culpable la persona que tiraba de un dominio público a un dominio público pasando por un dominio privado. Stein, 2 ofrendas tenía que traer. Ahad Mishum Otzaá, uno por sacar, y Ahad Mishum Nachnasá, y el otro por hacer entrar. Es decir, yo saqué de mi dominio público y llegó a tu dominio privado, y después salió del dominio privado y pasó al dominio público 2 veces. ¿Sí? Entonces, Ahad Mishum Otzaá, de Reshuta Yahid a Reshuta Rabim, de Ahad Mishum Achnasá, y el otro por hacer entrar del dominio público al dominio privado. Es decir, como si se considerase que el objeto se posó en el dominio privado. Y después lo volví a levantar y lo volví a tirar. Yati Rabjana Ka Reka Kashale. Es decir, estuvo de acuerdo con ello Rabjana, y así quedó la dificultad para este dicho. Muy bien. Ahora dice, quedó en dificultad, perdón, le membra de Mejayev Rebi Atoledá Bimkomab. Es decir, esto que estamos diciendo es un poco difícil. ¿Para qué? Para la opinión de Rabí, que dice que la persona es culpable tanto por la toledad como por el lab. Es decir, tanto por el derivado de la prohibición como por la prohibición en sí misma. Es decir, ¿por qué? Porque hizo 2 cosas. Hizo el lab y la toledad. Beatania, y así dice una vereitá, Rabí dice, Devarim de ha Devarim L a Devarim. Es decir, ¿cómo sabemos que hay 39 trabajos? Porque dice L ha Devarim Asher Diber Moshe. Bien, y del L, que son 36, y Devarim, que es 33, perdón, 36, y Devarim, que es 1, y ha Devarim, que son 2 más, llegamos hasta la cuenta de 39. Que son Elu, Sheloshim Betesha Melachot, Shenemru le Moshe Besinai. Estas son las 39
trabajos que le fueron dichos a Moshe en el monte Sinai. Amarle Rabbi Yosef, le dijo Rabbi Yosef, a Rav Hana, Mar aha matnele. Es decir, tú piensas que las palabras de Shemuel, que dicen que la persona es culpable de 2 hataot, de 2 ofrendas, fueron dichos en esta veraitá que aprendimos, en la cual Rabbi dice que la persona es culpable. Bekasha le de Rabbi de Rabbi, y entonces esto generaría una dificultad para la opinión de Rabbi contra la opinión de Rabbi. Entonces, umimela, entonces forzosamente, Kashi alach, astirá, bedibrei Rabbi. Entonces, tienes aquí una contradicción total entre las palabras de Rab. Anana de Rabbi Yehuda matnitin, pero nosotros la Mishnah la fijamos según la opinión de Rabbi Yehuda. Velo Kashi alani, entonces no tenemos dificultad. De Tania, pues enseñó en una veraita. Aquella persona que tiene un objeto, mereshuta yahid lereshuta rabim, del dominio privado al dominio público. Ve abar arba amot bereshuta rabim, y pasó 4 amot, 2 metros, 4 codos en el dominio público antes de posarse. La viuda mejayev, la viuda dice que es culpable la persona, bajajamim potrim, y los sabios dicen que está exento. Ve al Kaji sobre esto. Amar la viuda, Amar Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel. Mejayev haya Rabbi Yehuda Shtaim. Si en realidad la viuda decía que la persona tenía que traer 2 ofrendas. ¿Sí? Es decir, únicamente a causa de la Otza, perdón, Shtaim. Una por la Otza, ¿sí? Y otra por la Hnasá. Me he perdido, perdón. Mejayev haya Rabbi Yehuda Shtaim. La viuda decía que la persona tenía que traer 2 ofrendas. Una por la Otza, del Reshuta Yahid al Reshuta Rabim, y otra por transportar el objeto 4 amot en el dominio público. ¿Sí? Es decir, una por sacar y otra por desplazar más allá de 4 amot. Veis al Karataj, porque si quisieses pensar Hadahu de Mejayev, que solamente él diría que la persona tiene que traer una sola ofrenda, únicamente por la otza, por sacar de un dominio al otro. Miklal le Rabanán, Sheholkima Rabbi Yehuda, Patre legambre etazorek, es decir, entonces los jajamim que están en desacuerdo con Rabbi Yehuda diría totalmente que está exenta la persona, ¿sí? Porque Rabbi Yehuda dijo 2, los jajamim dijeron una. Si Rabbi Yehuda dice una sola, los jajamim dicen ninguna, entonces estaría exento. Entonces la persona esta está sacando un objeto del dominio privado al dominio público. Entonces, ¿por qué estaría exento sobre esto? Entonces, seguro que los jajamim, que los sabios, cuando dicen que está exento, está hablando que es exento únicamente de la avará, es decir, de desplazar el objeto en el dominio público. Pero con respecto a la otza, los jajamim también dicen que la persona es culpable. Umimai. Pregunta, la Gemara viene a rechazar este dicho y dice, ¿y de dónde tú dices esto? Dilma leolam emalach. A lo mejor yo te voy a poder decir, la viuda hadahu de Mejayer, que la viuda únicamente te dice que eres culpable de una sola. Veramanam patre legambre, y que los sabios dicen que la persona está totalmente exenta. Veji meshkahatle. ¿Y cómo podemos encontrar este caso? Que con de amar, como por ejemplo que dijo, aquella persona que tiró, ad denav kale le reshuta rabim tanuach. Es decir, que mi intención es que esta piedra, o este objeto, perdón, ¿sí? Vaya al dominio público inmediatamente cuando sale de mi dominio privado, justo en la puerta. Ubejaka mi pligue, y ahí es donde está la discusión de la viuda Sabar, que la viuda piensa, Ambrinan, Keluta, Kama, Sheunja, es decir, que el aire del dominio público ya inmediatamente es como si estuviese posado el objeto. Me he perdido. Aquí, no. Aquí me escajatle, que gonde amar adenafkatazda, ubehad de que me impliqué de la viuda Sabar. Ambrinan kluta kama sheunja. Muy bien. Veit Abid le mahashavto. Y aquí, ¿qué pasó? Que realmente se cumplió su pensamiento. Es decir, él quería que se pose inmediatamente. Y puesto que en cuanto entre en el aire del dominio público, ya se considera como se posó, se cumplió su pensamiento en el acto. ¿Sí? Verabanán sabre y los sabios piensan, opinan. Lo amrinan kluta kama sheunja.
Es decir, que esto no funciona así. Cuando pasa sobre el espacio aéreo de un dominio público, no se considera como que el objeto se posó ya. Veló vida lema hashafto, y no se cumplió su pensamiento. ¿Por qué? Porque él quería tirarlo justo a la puerta y no se cumplió. Y entonces está exento. Aval, a Toledad Binkomab, lo me de viuda. Pero nos vemos que de aquí, que no es porque la viuda no diga que la persona tiene que traer también una ofrenda cuando incumple el ab y la Toledad y el derivado. La llamada rechaza esto y dice, no es así. Salga data. No vayas a pensar así. Que la viuda no dice que la persona es culpable por la Toledad y por el Avmelaja. Detaña, pues así se enseñó en una breita, la viuda Mosif. La viuda añade, ¿sí? Af Ashobet de a Medagdek, es decir, dos tipos más de trabajos que se hacían en el telar. Bien, es decir, cortar los sobrantes de hilo para igualarlos y apilarlos para que la tela quede bien, bien apretada. Entonces, Rabbi Yehuda añade estas dos. Es decir, como que no hay 39 labores, hay 41 para Rabbi Yehuda. Amrulo, Jajamim, le dijeron los sabios, Shobet Harehu, Bichlal, Mesech. Umedakdek Harehu, Bichlal, Oreg. Es decir, estas dos labores que tú dices están dentro de otras dos labores, son derivadas de estas dos labores. Mailab. ¿Y acaso no es esta la discusión entre Rabbi Yehuda y los sabios? ¿Sí? De Abdinhu, Letarbayu, Behade Adade, porque si hiciésemos las dos labores al mismo tiempo, ¿sí? Y dentro de estas labores que hace está Shobet y Medagdek, estas labores que hemos dicho del tejido, entonces no sería la persona culpable. Los sabios, perdón, piensan que él, que solamente hay 39 labores por las cuales la persona es culpable, entonces no le hacen culpable por Shobet y Medagdek, por estas labores. Pero la viuda Sober y la viuda piensa que incluso Shobet y Medagdek, él es culpable de infringir Shabbat, incluso que sean toladot, incluso que sean derivados. Umashmamina, Ushmamina, y se aprende aquí, Mejaye vaya la viuda a Toledad bin Komab, que la viuda también consideraba los derivados como las categorías principales en cuanto a decir que la persona infringió Shabbat y que tiene que traer una ofrenda. La Gemara rechaza esto y dice, Mimai, ¿de dónde decimos esto? Dilma leolam de Avda lejuda, lejalejuda. A lo mejor podemos decir que aquello que hizo es una cosa por un lado y otra cosa por otro lado. Y la viuda a Toledad lo mejayev, y la viuda no opina que la Toledad y el Av, el derivado y la categoría principal, tiene que pagar cada uno por separado. Ubejaca me pliegue, ¿y dónde está la discusión? La viuda Sabal, y la viuda dice, Hane, es decir, Shobet umedakde, que estas dos labores, Abot Ninhu, son Abot Melaja, son categorías principales de Melaja. Ver Rabanán Sabre, y los sabios piensan, Ha Toledot Ninhu, que en realidad no son Abot Melaja, son derivados, como vimos antes, de Mesech y de Oreg. Entonces, te da. Entonces, tenemos que saber así. De Katane, que aquello que enseñó Rabbi Yehuda, Mosif, es decir, cuando trajimos lo que dijo Rabbi Yehuda sobre la Mishnah, dice, en la Bereita, perdón, dice, Rabbi Yehuda Mosif Shnaim, añade dos. Entonces, cuando dice añade, forzosamente, ¿de qué está hablando? De los Abot, porque no puede estar hablando de las Toledot. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que trae la Mishnah es una lista de Abot y no de Toledo. Entonces dice, Ela y Amar, Toledot. Maimosif, si dijese que está hablando de las Toledot, ¿de qué es lo que va a añadir? La Toledot no hay una lista. Para Ir Barname también fue así dicho. Rabba de Hambre Tarbayu, Rabbi Yosef, dicen ambos. Loji Yev Rabbi Yehuda, dice lo que prohibió Rabbi Yehuda en la Bereita de arriba, en cuanto a tirar al dominio público, el Ahat. Entonces, únicamente tiene que traer una sola ofrenda de Hatat. ¿Sí? Pero por el hecho de pasar más de 4 amot en el dominio público, no, Rabbi Yehuda dice que no es culpable en este caso. Porque él piensa Shen Hayabim al Toledot Inkomab. ¿Por qué? Porque el hecho de desplazar el objeto en el dominio público es un derivado del hecho de sacarlo, y entonces yo no traigo una ofrenda por el derivado cuando yo infringí el Ab.
Pregunta la Gemara y dice, amarle Rabina le Rabashi, dijo Rabina Rabashi, Ulmai de Salik Adaatin Meikara. Entonces, ¿por qué piensa así la Gemara desde el principio? De Mejaye Vaya Rabbi Udashtain, que Rabbi Udá decía que la persona tenía que traer 2 ofrendas. Bien. Dice, y leaja kabele, leaja lo kabele, si su intención era sobre el hecho de tirar la piedra, ¿sí? que cuando se pose el objeto al final de los 4 amos, pero su intención de que se ponga justo a la salida de la casa, entonces Kan en lejibo a la vara, entonces no tenemos que hacerle hayá por la vara, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quería que la piedra se fuese tan lejos. Y le aja cábale. Pero si en realidad él quería tirar la piedra lejos, le aja lo cabele. Es decir, solamente le podría hacer culpable por el hecho de tirarlo lejos, pero no por el hecho de posarlo. Porque él no quería que la piedra se quedase justamente cerca de la casa. Entonces, el espacio aéreo no es colet, ¿sí? Entonces, Amarle le dijo Rabashi, Beomer kol makom shetir zetanuach. Entonces, ¿de qué caso estamos hablando? Cuando estamos hablando de que aquella persona que dijo, ahí donde quiera posarse la piedra o el objeto, que se pose. Pshita, dice la Gemara, esto es evidente. Porque si yo tengo intención de tirar un objeto a 8 amot, es decir, 2 veces la distancia máxima que está prohibido desplazar en Shabbat, Vezdará Karbamot, y tiró solamente 4 amot, desde Domele Adam, esto es como una persona que escribió las letras Shim y Mem de la palabra Shimon. Es decir, sabemos que la prohibición de escribir es escribir 2 letras. Bien, porque 2 letras es lo que ya forman una palabra. Entonces una persona empezó a escribir y empezó a escribir Shin, Mem, pero ya formó una palabra que es Shem. Pero él quería escribir en realidad Shimon. Bien, es decir, cuando él tiene intención de escribir Shimon, ¿sí? La ley es que si escribió ya Shin y Mem, entonces es culpable de profanar la prohibición de escribir en Shabbat. ¿Por qué? Porque él escribió 2 letras. Entonces, incluso que su intención era de una labor más grande, de escribir más, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa aquí con el que tiró la piedra, o tiró el objeto, perdón, no sé por qué digo siempre piedra. Aquel que tira 4 amot ya es culpable, incluso que su intención era tirar a 8 amot, a 8 codos. ¿Sí? Pero entonces tendríamos que preguntarnos, si tuvo la intención de tirar a 4 y lo tiró a 8 metros, ¿cuál sería la ley? ¿Acaso vamos a decir, Ha'apikle? Es decir, puesto que en realidad él sacó el objeto 4 amot en el dominio público, entonces es culpable. O Dilma, eje de bae lo nach, ha lo nach. Y puesto que en realidad el objeto no se posó en el lugar donde él quería, un patur, entonces estaría exento. Pregunta la Gemara, Velav Hainu de amarle Rabina le Rabashi. ¿Y acaso no es esto lo que le preguntó Rabina a Rabashi? De amarle y le dijo, ¿cómo le dijo Rabashi para responder? Beomer kol makom shetir zetanu. Que esta verita está hablando del caso en el que dijo, ahí donde la piedra quiera, o el objeto quiera caer, que se pose. Es decir, no está fijando una distancia a la cual él quiere tirar el objeto. De que a Marta, Hare Katav Shem Mishimon, y aquello que dijiste que ya escribió las letras Shim y Men de la palabra Shimon. Mírame, ¿acaso los 2 casos son parecidos? Hatam, Kama de lo que Tiv Shem, lo Michtev le Shimon, es decir, ahí en el tema de escribir la palabra Shimon. Mientras que no escribió Shin y Mem, no ha escrito Shimon, aunque después, aunque la palabra no está completa hasta el final, pero si no escribió estas 2 letras, escribió todo el resto, y no escribió estas 2 letras, no escribió Shimon. Es decir, son necesarios para escribir el nombre entero. Ajá, pero aquí en este caso, Kama de los Arik Arba, lo misdarke le temane. Sin que se pose la piedra en los 4 amot, no se puede volver a tirar hasta los 8 amot. Entonces, seguro que es decir, ahí seguro que yo puedo tirar la piedra 8 amot directamente. Es decir, no necesito que se pose a los 4 para poder volver a tirarla hasta los 8. Desde un principio yo puedo tirar a los 8. No es como las palabras. Si yo no escribí el principio de la palabra,
al final de la palabra no me sirve de nada. ¿Bien? Entonces aquí el hecho de tirar un objeto no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo quiero tirar el objeto hasta un límite, no puedo decir, si no lo tiré 1 metro no va a llegar a 2. ¿Sí? Porque directamente lo tiro. ¿Sí? Lo puedo tirar directamente a 2. Bien, entonces así es como terminamos el estudio de hoy. Así es como terminamos el estudio de hoy. Hasta aquí vamos a llegar. Y mañana, Bezrat Hashem, antes de Shabbat, seguiremos. Hemos llegado aquí, perdón. Me olvidé, Tanur Rabanán. Estamos más abajo. Hemos llegado hasta aquí. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos ahí, siguiendo estudiando nuestro Daf Yomi. Muchas gracias por conectaros. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem. Bueno, luego escuchas la grabación y lo puedes repetir. Un saludo, chao.